Hermanos, bienvenidos a esta reflexión, continuando con el ejercicio de temáticas que empezamos hace ya una semana. El día de hoy a mí me toca la primera intervención en este pequeño tallercito que queremos dar a toda nuestra comunidad, agentes y miembros de las familias de nuestra parroquia de Motul, en esta nueva circunstancia en la cual nos encontramos, donde no podemos tener reuniones masivas, donde las estructuras de pastoral a las cuales estamos acostumbrados se encuentran inactivas debido al distanciamiento social, pues queremos que a través de estos momentos de reflexión, temáticas para la aplicación cotidiana, para la vivencia de la fe en lo doméstico, pues sea un ejercicio y una herramienta útil para poder permanecer en esta actitud de escucha, en este deseo de respuesta a Dios. Si lo único que podemos hacer es tratar de hacer presente la fe cristiana en nuestras relaciones inmediatas, familiares, hacerlo. Por eso, el día de hoy hablaremos sobre la comunión con Dios, la santidad. El santo es aquel que ha reproducido en su vida la vida de Jesucristo, el que ha hecho que su experiencia se asemeje y se haga una reproducción en la medida de las posibilidades humanas de la vida humana del Hijo de Dios, de la persona divina que es Cristo. Un poco el texto que motiva esta reflexión y a la cual se puede hablar de una misión compartida por toda la Iglesia es el texto de Mateo 5, versículo 13. Ustedes sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Perfección se puede entender en este contexto como sinónimo de santidad. Sean santos como su Dios es santo, dirá el Antiguo Testamento. La perfección de la cual habla Jesús en el Evangelio de Mateo no es sinónimo de infalibilidad, no es sinónimo de nunca fallar, tampoco es sinónimo de impecabilidad, porque la naturaleza divina es distinta a la naturaleza humana. Dios es incapaz de pecar, Dios es incapaz de fallar y equivocarse. La naturaleza humana es pecaminosa, no significa que viva en pecado, sino que tiene la posibilidad de pecar, de rechazar a Dios, de buscar el mal. Y también tenemos la constante que todo ser humano comparte del error, de equivocarnos, de pensar una cosa, de hacer algo y descubrir en el efecto, en el resultado, que lo que hicimos era equivocado o que tuvimos un error, erramos. De igual forma, podemos ver mucha de la literatura de la Iglesia eclesial al paso de los siglos, sobre todo de manera muy acentuada en el primer periodo de la Iglesia cristiana, en la época de la patrística, la conciencia clara de todo bautizado de estar llamado a la santidad y del compromiso que recibir este sacramento de iniciación. Los sacramentos de iniciación, no solo el bautismo, sino el bautizo, confirmación y Eucaristía, como una necesidad de transformación y de manera renovada a partir del Concilio Vaticano II. Es muy llamativo el número 11 de la Lumen Gentium. Cristo llama a todos a la santidad a través de la plenitud de la vida cristiana. Todos los fieles, cualquiera que sea su estado y condición, están llamados por Dios, cada uno en su camino, a la perfección de la santidad, por la que el mismo Padre es perfecto. Y de igual forma en el Catecismo de la Iglesia Católica, en los números del 202 al 216 se habla sobre la santidad, y un extracto que se puede sacar es: la santidad consiste en la identificación con Cristo, en el deseo y la búsqueda sincera de Dios, traducida en actos de correspondencia a su amor. Es la respuesta alegre y generosa a la voluntad de Dios, a su designio sobre el hombre. Imitación de Cristo, reproducción de su persona, llamada universal, misión del bautizado.
Esto es algo que abarca a toda la iglesia, no solo a los consagrados, no solo a los religiosos, sino también a los laicos, a todos aquellos que nos hemos descubierto amados y que hemos sido reconocidos como hijos por el bautismo. Todo cristiano puede y debe de vivir la doctrina de Cristo con la ayuda de la vida de la gracia. Como diría San Agustín, dame lo que pides y pídeme lo que quieras. O San Francisco de Sales, en cualquier situación en que nos hallemos, debemos de poder y podemos aspirar a la vida de la perfección. La santidad no se vive en momentos extraordinarios, sino que es una actitud que en lo ordinario se fortalece para que en lo extraordinario persevere. Esta vida de perfección no es posible, por tanto, sin la ayuda y auxilio de la gracia. Nos vemos y nos reconocemos necesitados de Dios para caminar en la perfección, necesitados de aquel que es santo para vivir en la santidad. Y esto es una experiencia que todo cristiano que ha llegado a la santidad, todo santo, ha vivido y que sus testimonios lo comparten. La gracia ilumina nuestra alma, nos recuerda y nos invita constantemente al bien, a buscarlo. Fortalece a la naturaleza humana y nos ayuda a purificar. Es necesaria la gracia para alcanzar la vida eterna. En primer lugar, porque la vida eterna es don. No la ganamos, la aceptamos, no negociamos, la recibimos. La misma gracia que nos lleva a la vida eterna también es un don. Por lo tanto, este don que se recibe, este talento que se nos reparte, como aparece en la parábola del Evangelio, lo que nos corresponde es aceptarla, cultivarla y acrecentarla diariamente, como esa flama que no se apaga en la medida en la cual tiene combustible para quemar. De igual forma, cuidar nuestra vida de gracia, no caer en el pecado, ni en esforzarnos por vivir una vida sin pecado, incluso venial, porque el pecado venial es el preámbulo a la debilidad y la debilidad es el campo de cultivo para el gran pecado mortal. No nos llevemos a separarnos de Dios para no perder la posibilidad de la salvación ya dada. La santidad no es otra cosa que cumplir la misión que hemos recibido de Jesús. Es la alegría de cumplir la voluntad de Dios. Es una experiencia vital. Todos estamos llamados a ella, a ser santos. Para todos hay gracia necesaria y suficiente, siguiendo esa expresión de San Agustín: pídeme lo que sea y dame lo necesario para hacerlo. Nadie está excluido. La forma en la cual la santidad se vive es tan multiforme como personas existen, pues Dios llama a todos de diversas formas a responder. ¿Hay diferentes tipos de santos? Claro que sí, aunque a veces no nos damos cuenta. Hay santos que todavía luchan y perpetúan este combate en contra del mal aún aquí y ahora, que hacen esa carrera de la cual San Pablo habla en sus cartas de manera incógnita. La palabra santo tiene pues muchos significados. Una vez designa a aquellos cuya santidad está consumada, aquellos que están en el reino de los cielos, y otras tantos hablan de aquellos que estamos luchando por alcanzar. San Bernardo, en el sermón sobre todos los santos, sermón 5, diría estas bellas palabras: santo es aquel al cual reconocemos, al cual damos honor y veneramos en nuestras celebraciones. Santos son aquellos que tienen una fecha en el santoral, pero también santo se refiere a la iglesia, al miembro de la iglesia que lucha por hacer presente a Jesús en su vida. La santidad como estilo de vida no es posible para quienes fallan en las virtudes humanas más elementares. Primero se ha de ser hombre para sobre la humanidad construir la santidad, trabajar en fortalecer y consolidar la formación humana, tener una correcta jerarquía de valores, aprender a distinguir lo bueno de lo malo, crecer en las virtudes cardinales como la prudencia, la templanza.
porque solo creciendo en la humanidad es que se puede dar paso a la santidad y recordar a Jesús. Jesús lo proclamamos como el santo, pero también como el prototipo humano, el hombre perfecto. En la perfección de la humanidad se encuentra el terreno fértil para la santidad. Y es en esta humanidad donde podemos dar paso a esta santidad que Jesús nos promete. Sin mí no pueden hacer nada, proclama Jesús. Ni poco ni mucho podemos sin aquel sin el cual no podemos nada, dice San Agustín. Aunque nos esforcemos por trabajar humanamente, entender que la santidad solamente se logra en comunión con Dios y por ende es fruto del don que Él es y se da. Es en la humildad que la santidad se alcanza, pues solamente al reconocer el don enorme que es la gracia de Dios que se une a uno en comunión, es que se alcanza a vivir en esta santidad que es reproducir la vida de Jesús. Sin humildad no podemos hacer nada, dice el santo cura de Ars. Pues sin esta virtud, que es base para las demás virtudes cristianas, no podemos seguir el ejemplo del Maestro, que dicen: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Por eso les invito a que reflexionemos sobre esta invitación que Jesús nos hace a ser santos, que Él constantemente llama a que seamos perfectos como nuestro Padre en el cielo es perfecto. A que reflexionemos que para ser santo lo único que tenemos que hacer es cumplir en cada momento la voluntad de Dios. A que el llamado que Jesús hace a todos a la santidad se logra y se alcanza en la plenitud de la vida cristiana, que esa es la misión que todos compartimos. Recuerdo a un obispo, más que un obispo, al obispo de Puerto Rico, cuando fue a visitarnos al seminario hace ya casi 10 años, cuando yo estaba a la mitad de mi proceso de formación. En una de sus homilías proclamaba: la iglesia no necesita presbíteros, la iglesia no necesita obispos, la iglesia no necesita laicos, la iglesia no necesita religiosos, la iglesia lo que necesita es santos, y en la santidad la vocación específica, porque si no hay santidad verdadera, no hay misión cristiana, no hay cristianos verdaderos. Y por último, recordar que este anhelo a la santidad, esta consecución de la misión a la cual se nos invita por el hecho de ser bautizados, se construye, se fundamenta en la base humana: aspirar a ser buenos hombres, a construir nuestra humanidad, a formarnos, a estructurarnos, a tener una base sólida de valores y a partir de ahí aspirar a la santidad. Si verdaderamente queremos ser santos y construir nuestra vida desde Dios, hay que aprender a vivir, ser guiados por el amor. Por eso les invito a contemplar. Contemplemos las virtudes que nos enseña Jesús en el Evangelio. Construir un mundo nuevo donde no exista el mal. Por lo tanto, constatamos lo lejos que estamos de conseguirlo. Basta abrir el periódico para darnos cuenta de cuánto mal, cuánto rechazo del proyecto de Dios, cuán lejos están los corazones de los individuos del proyecto divino y cuán poco la humanidad está viviendo acorde a su potencial, cuán poco humano es el hombre y la mujer. Y sin humanidad es imposible aspirar a la santidad. En esta constatación de la distancia que nos alcanzamos del ideal, del mal que parece esparcirse y avanzar por todos lados y de múltiples formas, de la injusticia que tiene sus raíces precisamente en el pecado, en la destrucción del proyecto de Dios, que no es otro que buscar el bien y la plenitud de la humanidad. Es en esta reflexión de las raíces donde hemos de volver una vez más a hacer una introspección, a buscar, descubrir cuál es el pecado del mundo. Y antes de descubrirlo afuera, buscar adentro. ¿Cuál es mi pecado constante? ¿Cuál es la debilidad en la cual
de manera persistente, constantemente falla. ¿Cuál es ese elemento en mi persona que debo de trabajar primero? Y todo pecado, sobre todo esos pecados constitutivos, están siempre íntimamente relacionados a inconsistencias humanas, a elementos de mi persona que no han sido integrados. En la medida en la cual logre integrar mi sexualidad, mi pereza, mi soberbia, esas faltas que hacen que mi ser humano no sea pleno, si no trabajamos en eso, no podemos alcanzar el plus, el extra, el anhelo de reproducir la santidad de Cristo. Por lo tanto, te invito en este momento de contemplación a que reflexiones las siguientes preguntas. ¿Yo puedo ser santo? No recuerdo en qué plataforma, pero un video de unos hermanos protestantes confrontaban de manera constante en la Basílica de Guadalupe a los peregrinos. Y la pregunta que les hacían era: ¿crees tú que vas a llegar al cielo? ¿Crees tú que puedes ser santo? Fue triste escuchar las respuestas de muchos peregrinos y de algunos sacerdotes, donde decían: no lo creo, no creo que me pueda ir al cielo, no creo que la santidad sea para mí. En algunos otros casos, la respuesta un poco más soberbia: sí, yo creo que me voy al cielo porque he hecho y he sacrificado mucho, cuando el acceso al cielo no es una negociación, es un don. ¿Cuán lejos estamos de la constatación de los primeros cristianos, que sabían que el don de la salvación era eso, era un regalo, que estábamos salvados, que lo único que debíamos de hacer era aceptarlo? ¿Cuán lejos estamos de esa conciencia de los primeros hermanos en la fe, que al dirigirse una comunidad a la otra se proclamaban como los santos de Corinto, los santos de Efeso, los santos de Jerusalén? Aquellos que se esfuerzan, que luchan día a día por tomar los talentos recibidos de Dios, la gracia divina, y en el esfuerzo cotidiano de tratar de evitar el pecado y buscar el bien, la multiplican, se esfuerzan en la santidad. Y la segunda pregunta: esta misión a la cual estamos llamados todos, ¿cómo podemos lograrla? Esta santidad está al alcance de unos pocos. Sí, no y por qué. Y por último, esta misión que tenemos por ser bautizados, ¿en qué se debe de basar? ¿En nuestras fuerzas? ¿En nuestras experiencias? ¿En pedirle a Dios que haga lo que nosotros queremos? ¿O en buscar la voluntad divina? Les invito ahora en sus casas, luego de este momento de contemplación, si pueden hacerlo en familia, a que vayan al texto del Levítico, de capítulo 20, versículo 26, y hagamos un pequeño momento de oración en familia reflexionando este versículo. Sean para mí santos, porque santo soy yo el Señor, que les he separado de los demás pueblos para que sean míos. En estos momentos de silencio aprovechemos para dar gracias a Dios, y si así lo desean en familia, cada uno hacer una petición y dar gracias a nuestro Padre porque nos ha salvado y nos invita a la santidad. Para finalizar nuestra reflexión del día de hoy, les invito a que repitan conmigo la oración por la santidad de vida de María Carolina Cajín. Creo en ti, Señor, pero ayúdame a creer con firmeza. Espero en ti, pero ayúdame a esperar sin desconfianza. Te amo, Señor, pero ayúdame a demostrarte que te quiero. Estoy arrepentido, pero ayúdame a no volver a ofender. Te adoro, Señor, porque eres mi creador, y te anhelo porque eres mi Dios. Te alabo, porque no te cansas de hacerme el bien, y me refugio en ti, porque eres mi protector.
Que tu sabiduría, Señor, me dirija y tu justicia me reprima. Que tu misericordia me consuele y tu poder me defienda. Te ofrezco, Señor, mis pensamientos. Ayúdame a pensar en ti. Te ofrezco mis palabras. Ayúdame a hablar de ti. Te ofrezco mis obras. Ayúdame a cumplir tu voluntad. Te ofrezco mis penas. Ayúdame a sufrir por ti. Todo aquello que quieres tú, Señor, lo quiero yo, precisamente porque lo quieres tú, como tú lo quieras, durante todo el tiempo que lo quieras. Te pido, Señor, que ilumines mi entendimiento, que fortalezcas mi voluntad, que purifiques mi corazón y santifiques mi espíritu. Hazme llorar, Señor, mis pecados, rechazar las tentaciones, vencer mis inclinaciones al mal y cultivar las virtudes. Dame tu gracia, Señor, para amarte y olvidarme de mí, para buscar el bien al prójimo sin tenerle miedo al mundo. Dame tu gracia para ser obediente a mis superiores, comprensivo con mis inferiores, solícito con mis amigos y generoso con mis enemigos. Ayúdame, Señor, a superar con austeridad el placer, con generosidad la avaricia, con amabilidad la ira, con fervor la tibieza. Que sepa yo tener prudencia, Señor, al aconsejar, valor en los peligros, paciencia en las dificultades, sencillez en los éxitos. Concédeme, Señor, atención al orar, sobriedad al comer, responsabilidad en mi trabajo, firmeza en mis propósitos. Ayúdame a conservar la pureza del alma, a ser modesto en mis actitudes, ejemplar en mi trato con el prójimo y verdaderamente cristiano en mi conducta. Concédeme tu gracia para dominar mis instintos, para fomentar en mí tu vida de gracia, para cumplir tus mandamientos y obtener mi salvación. Enséñame, Señor, a comprender la pequeñez de lo terreno y la grandeza de lo divino, la brevedad de esta vida y la eternidad de la futura. Amén. Como tarea, luego de esta reflexión, invitarlos a tener un acto de caridad y de atención con algún vecino o persona conocida, sobre todo algún ancianito que conozcan, que esté pasando necesidad, que se esfuercen. Pues que se esfuercen en un día de la semana por lo que se haya cocinado, llevarle la comida a esta persona necesitada. Y si van al súper, también recordar dar propina, ya sea al cerillo, si es que hay, anciano o muchacho, o en este caso al cajero, un signo de generosidad y de solidaridad en estos momentos dificultosos. En el link del video encontrarán las referencias a algunas lecturas del Concilio y del Catecismo de la Iglesia Católica que les pueden servir para su reflexión posterior. Que tengan un muy bonito día. Say